Aprende español como un niño, jugando y disfrutando. Mucha gente te lo habrá dicho. Si de verdad quieres aprender un idioma, tienes que hacerlo como un niño. A primera vista, suena lógico. Los niños aprenden su lengua materna sin libros de gramática, sin listas de vocabulario y sin exámenes. Simplemente se lanzan a hablar y parece que lo absorben todo como esponjas. Pero aquí está el truco. No es tan simple como parece. Los niños no aprenden rápido por ser niños, sino por el entorno en el que viven. Están completamente sumergidos en el idioma. Lo escuchan desde que se levantan hasta que se acuestan. No tienen otra opción. O lo usan o no consiguen lo que quieren. Además, los niños no aprenden de forma perfecta. ¿Qué va? Un niño comete miles de errores, repite las cosas 1000 veces y construye frases a medias. Pero a nadie le importa un pimiento, precisamente porque es un juego, porque forma parte de su día a día, el idioma crece de forma orgánica. Cuando un adulto dice aprender como un niño, en realidad se refiere a aprender en un entorno lleno de input. Aprender a base de probar, no de que te corrijan a cada paso. Aprender con curiosidad, con ganas de jugar y sobre todo, disfrutando. Y eso es exactamente lo que tú, como adulto, puedes hacer. No es un privilegio exclusivo de la infancia. Puedes entrenar a tu cerebro con los mismos principios, pero con una ventaja. Ahora entiendes el método que hay detrás. La verdad es esta. Los niños no tienen una habilidad mágica para los idiomas. Simplemente, tienen un entorno que no les deja otra opción. Si aplicas estos principios a tu vida, te darás cuenta de que tú también puedes dominar el español de una forma natural y divertida. El poder de la imitación. Ver, oír y repetir. Si observamos a los niños, vemos que el idioma no nace de los libros, sino de las vivencias. Escuchan miles de horas de conversaciones antes de atreverse con sus primeras palabras. Viven rodeados de español, en casa, en el parque, en el súper. La clave es que aprenden por imitación. Oyen una frase y la repiten, a veces mal, a veces a medias, pero cada vez que lo hacen, esa estructura se graba un poco más en su cerebro. Por ejemplo, un niño oye, quiero agua. Al principio quizás solo dice, agua. Luego, yo agua. Y con el tiempo lo dirá perfecto. Quiero agua. El idioma se construye capa a capa, a base de repetición en contextos reales. Además, los niños usan el cuerpo para aprender. Señalan, gesticulan, prueban. El lenguaje nunca es solo teoría, es acción. El cerebro conecta las palabras con movimientos, gestos y situaciones. Y otro punto fundamental, a los niños les da igual cometer errores. Se lanzan a hablar sin pensar si la frase es gramaticalmente correcta. Para ellos, los fallos no son un drama, son parte del juego. Y gracias a eso, acumulan horas y horas de práctica real. Para ti, como adulto, esto significa, cuanto más escuches, más natural te sonará el idioma. Cuanto más imites, más se te quedarán las estructuras. Cuanto menos miedo tengas a equivocarte, más rápido ganarás confianza. Los niños no aprenden porque sean mejores, sino porque tienen la mezcla perfecta de input, imitación y juego. Y esa mezcla, amigo mío, la puedes recrear tú también.
el secreto para que todo fluya. Cuando un niño aprende su idioma, este está en todas partes. Lo oye en el desayuno, mientras juega, en la compra. El idioma no es una asignatura, es el aire que respira. A este fenómeno se le llama inmersión, sumergirte por completo en el idioma. Y es lo que marca la diferencia entre empollar de forma machacona y aprender de manera natural. Imagina que estás en España. Oyes español por todas partes, en la radio, en las conversaciones de la gente, en los carteles. Al principio pillarás poco, pero tu cerebro, de forma automática, empezará a reconocer patrones, tal y como lo hace un niño. El secreto de la inmersión es que obliga a tu cerebro a estar en contacto constante con el idioma. No se trata de memorizar vocabulario 10 minutos, sino de recibir horas de estímulos, consciente e inconscientemente. Claro, no siempre puedes mudarte a un país de habla hispana, pero puedes crear tu propia mini inmersión en casa. Escucha podcast o música en español, aunque no lo entiendas todo. Mira series o videos de YouTube en español, si quieres con subtítulos. Pon post-its con los nombres en español en los objetos de tu casa. Cada pequeño contacto suma, porque el cerebro aprende por repetición en contextos diferentes. Cuanto más te sumerjas en el idioma, más natural te resultará. La inmersión transforma el español de ser una asignatura del cole a ser parte de tu vida. Y así es como aprenden los niños, no con lecciones aisladas, sino encontrándose con el idioma a cada paso. Si integras este principio en tu rutina, verás que aprender español dejará de parecer un trabajo para convertirse en parte de tu vida. El motor del aprendizaje. Si te fijas en los niños, verás que no solo aprenden escuchando e imitando, aprenden jugando. Un niño coge un muñeco y se inventa una historia. Construye algo con bloques y describe lo que hace. Experimenta, mezcla, prueba palabras nuevas sin pensárselo 2 veces. El juego no es un extra, es el alma del aprendizaje, porque cuando juegas, no tienes miedo a los errores. Puedes probarlo todo, todo vale. Y es esa libertad la que hace que el lenguaje florezca. Los adultos, en cambio, a menudo perdemos ese toque lúdico. Queremos hacerlo todo bien, hablar perfectamente. Pero la perfección paraliza. El juego, en cambio, libera. Por eso es tan potente que vuelvas a jugar mientras aprendes español. Haz pequeños teatros. Imagina que estás en un bar y pide algo en voz alta. O finge que estás comprando un billete de tren. También puedes usar juegos más sencillos. Escribe palabras en trozos de papel. Saca una al azar y forma una frase con ella. Usa juegos de memoria o tarjetas con imágenes para poner el vocabulario en movimiento. Utiliza apps que convierten el aprendizaje en un juego. La clave no es que parezca infantil, sino que te diviertas. Cuando disfrutas, aprendes de una forma más profunda y duradera. Tu cerebro libera dopamina, y la dopamina es como el abono para los recuerdos. Así que empieza a jugar con el español, no solo a empollarlo. Cuanto más te atrevas a improvisar y experimentar,
más pronto cobrará vida el idioma para ti. La mentalidad lo es todo. Sé curioso y espontáneo. Al final, no se trata de volver a ser un niño. Se trata de aprender como un niño, con curiosidad, con alegría y sin miedo a meter la pata. Los niños se sumergen en el idioma sin analizarlo. Repiten sin que les parezca aburrido. Juegan sin esperar a ser perfectos. Y así, casi sin darse cuenta, el idioma se convierte en parte de ellos. Como adulto, tienes la ventaja de poder aplicar estos principios de forma consciente. Crea tu propia inmersión. Rodéate de español cada día. Haz que la repetición sea algo vivo, usando las palabras en escenas reales. Acepta los errores no como un fracaso, sino como un paso más. Permítete ser curioso y espontáneo, como un niño que lo descubre todo por primera vez. Lo más importante es tu actitud. Si ves el español como una obligación, se te hará cuesta arriba. Si lo ves como un juego, una aventura, un descubrimiento, todo fluirá. Y cuanto más fácil te parezca, más energía tendrás para no tirar la toalla. Así que, haz que tu aprendizaje sea un juego. Crea pequeños momentos de inmersión. Repite en contexto, no con listas. Lánzate a hablar, aunque todavía suene un poco chapurreado. Con esta mentalidad, el español se convertirá, paso a paso, en una parte natural de tu vida. No de la noche a la mañana, ni por arte de magia, sino con ligereza, constancia y mucho juego. Así se aprende como un niño, pero con la inteligencia de un adulto. Y esa combinación te hace imparable.